hablará mi compañera Pilar Yacer, la coordinadora del libro, al cual bueno, pues estoy muy agradecido, Pilar, por tu trabajo. Estoy muy orgulloso del claustro que forma EAE. Te agradezco mucho tu trabajo, al igual que el de Maite y Esther. Gracias por vuestra colaboración. Y, por supuesto, gracias de manera infinita a todas las empresas que habéis participado, Fundación 11, Enclave de Personas, el Foro de Inserta Responsable, Acciona, Airbus, Alcampo, BVA, CEPSA, FCC, GSK, Iberdrola, Ibermutua, Inditex, Mafre, Microsoft, Pascual, Radisson, Repsol y Vodafone. Como veis, bueno, pues habéis participado un montón de empresas, las cuales, bueno, pues aquí tenéis vuestra casa. Deciros que estrenarme como decano en eventos como la pasada Talent, que celebramos en el Wanda Metropolitano con más de 100 empresas, en el cual ofrecisteis la posibilidad de colaborar a nuestros estudiantes, pues para mí es algo que me hace muy feliz como decano. Mis estudiantes tienen un punto de encuentro con las empresas y supone, bueno, pues, el éxito en la formación a este nivel. Un evento de este tipo, ¿qué supone? Pues supone un punto de encuentro entre profesionales y la academia, que en muchas ocasiones estamos bastante, bueno, pues no encontramos un punto de unión, ¿no? Y estudios como este hace que tengamos muchas sinergias y muchas líneas de trabajo futuro. No nos queremos quedar en este tipo de eventos y en este tipo de colaboraciones, queremos ir más allá. Queremos poner a vuestra disposición, a disposición de los recursos humanos de las mejores entidades, al que os aseguro es el mejor centro, el mejor claustro de docentes, profesionales e investigadores de este país, que es el claustro de EAE Business School Madrid. Y lo queremos poner a vuestra disposición para que contéis con ellos a la hora de formar a vuestros equipos. Que digáis dónde puedo encontrar a los mejores profesionales y os aseguro que lo tenéis en el claustro al que hoy represento. Nuestro compromiso es la de formar personas y crear talento para vosotros, talento para las empresas del presente y empresas del futuro. Así que nada más, por mí deciros que estoy a vuestra entera disposición, que es un placer que vengáis hasta esta que es vuestra casa, y sin más, cedo la palabra a mi compañero Carlos Santa, director de organización, Talento y Salud en Acciona. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a coger un poco de agua. Muchísimas gracias, Antonio, por la bienvenida, y muchísimas gracias a la EAE Business School y a Pilar por todo el trabajo y la colaboración que hemos hecho. La verdad es que, bueno, es un placer estar con vosotros hoy y, bueno, quería agradeceros también vuestra presencia. Yo ya me ha presentado Antonio, pero estoy aquí en calidad de representante de Enclave de Personas y quería contaros brevemente lo que es Enclave de Personas. Hace un año aproximadamente pues hicimos un primer evento en el que nos reunimos 22 profesionales del sector de recursos humanos y que teníamos la intención de crear un think tank, un lugar de encuentro para debatir sobre temas de liderazgo y talento. Y nuestro objetivo era pues, hacer crecer la función de recursos humanos, lo cual mejora la competitividad de las empresas, con una serie de iniciativas, aportando ideas y con dos líneas de actuación. La primera, la de compartir mejores prácticas con todo el mundo, con todos los que estuvieseis interesados en escucharlas, y en segundo lugar, investigar. Y aquí es donde surge la oportunidad, con Pilar, pues, de hacer una investigación sobre el tema de la sostenibilidad. ¿Y por qué la sostenibilidad? Pues porque la sostenibilidad para nosotros es un reto muy actual y muy evidente que tenemos todas las empresas y que tiene la sociedad en general. Bueno, estamos en un día lluvioso hoy en Madrid, veníamos hablando del tiempo, el tiempo es raro, muchas veces lo comentamos, el tiempo es raro en Madrid, pero yo que tengo ascendencia sueca, porque mi madre es sueca, pues os puedo decir que en el norte de Europa y especialmente
en el norte de Suecia, que está muy cerca del círculo polar ártico, están pasando cosas que desde el punto de vista climático son muy excepcionales y muy inusuales. Entonces, bueno, la percepción de urgencia de lo que está pasando en el mundo y de la importancia de sostenibilidad varía, yo creo que un poco con respecto a lo que cada uno vive. En mi caso es una sensación de urgencia grande y yo creo que esa sensación está creciendo pues, exponencialmente. Y el tema de la sostenibilidad tiene un tema medioambiental, pero también tiene un aspecto social que es crítico y cada vez más importante. Y ahí es donde pues, iniciamos este estudio pensando que la función de recursos humanos cada vez va a tener un papel más importante en todo lo que es sostenibilidad y particularmente en lo que es el impacto social de la sostenibilidad. Este impacto social pasa no solo por lo que hacemos con nuestros empleados, que es la típica función del Departamento de Recursos Humanos, sino qué podemos hacer por todas las personas, incluyendo nuestros partners, nuestros proveedores y las personas que viven en los centros donde tenemos actividad como empresa. Entonces, la actividad de recursos humanos pues, se amplía y se convierte en algo que, además de pensar en las cosas de nuestro día a día, y lo hemos visto con todo lo que ha pasado en la pandemia, pues podemos pensar en qué podemos aportar a la comunidad, podemos utilizar nuestras herramientas de formación, la gran importancia que cobra la diversidad y la inclusión. Es decir, hay toda una serie de retos que están transformando nuestra función a un espectro que claramente es más potente. Y nos pareció un reto grandísimo y un reto muy interesante. Y bueno, pues ya no puedo decir más porque ese va a ser el contenido de la sesión, pero simplemente quería agradecer de nuevo a la EAE su colaboración y su hospitalidad. Quiero darle muchas gracias a todos los miembros de Enclave de Personas que han permitido que este estudio sea realidad y que nos han ayudado en el estudio, y especialmente pues, a Antonio, a Luis y a José Ángel, que hoy están presentes y que ahora pues, se charlarán con vosotros. Y sin más, espero que disfrutéis mucho la sesión y le cedo la palabra a Pilar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí a pesar de esta tormenta. Voy a empezar con una anécdota que surgió a partir de hablar con Isabel Garro de Acciona, responsable de sostenibilidad para este informe. Dice, en Acciona ya no necesitamos ingenieros. Claro, yo me preocupé. Dije, yo voy, no lo sé, paso por un puente, una casa. No solo necesitamos ingenieros. Claro, daros cuenta que yo trabajo en una escuela de negocios, que me dedico a formar, nos dedicamos a formar a los futuros profesionales que van luego a vuestras empresas. Y de repente me dicen que no solamente necesitan ingenieros. Digo, espérate que voy a tomar nota muy bien, Isabel. Dice, claro, necesitamos ingenieros que piensen. Claro, soy filósofa, entonces lo de pensar ya me llegó mucho. Dice, que piensen qué pueden hacer, qué puede hacer un puente o una infraestructura que una dos comunidades, que va a ayudar a los objetivos de desarrollo sostenible, que va a ayudar a la Agenda 2030. Y para mí fue una gran reflexión. Os cuento cómo nació este estudio. Yo tengo la suerte de colaborar con esta escuela desde hace muchos años, pero desde hace 2 años creamos el Centro sobre el Futuro del Trabajo. Es un centro bastante chulo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a investigar cuáles son esas certezas sobre el futuro del trabajo que tenemos para poder así orientar la formación. Para nosotros, como nos decían Repsol, que ha participado también, miembro de Enclave, y nos decían en el estudio, para nosotros la transformación digital ya no es un problema. Tenemos 2 certezas sobre el futuro del trabajo. Una es la transición digital y la segunda es que estamos en pleno proceso de transición energética. Todas las empresas que no se hayan dado cuenta de esas 2 transiciones van mal.
Pero van mal no por un tema de personas, van mal en negocios, irán mal con los accionistas, irán mal con los clientes, irán mal con todos los stakeholders. Entonces, desde el Centro del Futuro del Trabajo nos dedicamos a hacer investigaciones para, sobre todo, nuestro principal cliente, que son los alumnos, pero sobre todo también para la sociedad, dar pautas de dónde va ese futuro del trabajo. Hemos realizado muchas investigaciones sobre temas relacionados, sobre posiciones más demandadas, sobre reinvención profesional, pero yo desde hace 2 años tenía ganas de hacer algo sobre sostenibilidad. ¿Por qué? Yo soy filósofa, soy doctora en ética y claro, los temas de sostenibilidad me llegan mucho, pero aparte de eso, creemos que es un tema que va a dar muchas oportunidades de trabajo para nuestros alumnos. Y parte de la pequeña presentación y resultados del estudio muestran que más de un 84% de las empresas que han participado en el estudio tienen problemas para encontrar talento relacionado con sostenibilidad. Por eso, para una escuela de negocios como la nuestra, es tan importante vincular las necesidades de las empresas con lo que aportamos nosotros a nivel formativo. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la brecha entre el mundo educativo y el mundo del trabajo y nosotros estamos aquí para reducirla. En este estudio también surgió de manera un poco casual, fui yo a un evento de presentación de Enclave de Personas y bueno, a partir de ahí, por diferentes contactos, pues bueno, al final que hablando, para mí las investigaciones son fundamentales hacerlas con empresas, porque si no, al final hacemos investigaciones, podemos investigar mucho, pero sois vosotras y cada una de vosotras las que nos dais las pautas de lo que estáis haciendo. Y surgió la idea de hacer un libro blanco relacionado con sostenibilidad y recursos humanos. En el mercado hay muchísimos, o sea, ahora mismo todos los eventos son de sostenibilidad. Os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, no hay eventos como lo de la transformación digital. O sea, todos los eventos de digital, tal, y ahora todos los eventos de sostenibilidad. Pero, de recursos humanos, de personas, que es a mí lo que me parece que es crucial, recursos humanos y sostenibilidad, no había ninguno en el mercado. Con lo cual les propuse a Enclave de Personas y he tenido la enorme suerte de contar con con el equipo de Enclave que han participado en el estudio, con las 17 empresas, con Mar Medeiros de Foro Inserta, con la que le colaboramos muchísimo y está aquí, quiero agradecerla de verdad muchísimo su colaboración siempre con nosotros. Y dijimos, bueno, vamos a definir un target de empresas para que nos cuenten qué están haciendo, no ya tanto en sostenibilidad, que bueno, nos lo podemos saber, lo tienen muchas la obligatoriedad de publicarlo en sus informes por el tema de transparencia, pero vamos a preguntarles qué están haciendo desde recursos humanos para apoyar e incentivar la sostenibilidad, sobre todo porque tienen un problema, o sea, porque un 84% de las posiciones relacionadas con sostenibilidad se quedan sin cubrir. Si tienen un problema, ese es un problema de recursos humanos. Las empresas solamente se cambian por algo muy sencillo, y es por el cambio de hábitos de consumo de las personas. Claro, nosotros aquí en la escuela tenemos la enorme suerte de ver a los profesionales y de sentirlos, los que luego van a vuestras empresas, y sabemos que no quieren ir a empresas que tengan altas emisiones, sabemos que no quieren ir a empresas que tengan un consumo que no es sostenible, que no es circular, pero es que eso lo sabemos, os lo podemos asegurar, y a pesar muchas veces de tener grandes nombres, las nuevas generaciones están demandando otras cosas. Y además, esos hábitos son contagiosos al resto de generaciones, con lo cual las empresas sí que tienen, por así decirlo, algo en lo que poner el foco, y es la sostenibilidad desde recursos humanos es fundamental. Y aquí un pequeño tirón de orejas, y sé que estáis todos de recursos humanos, a los de recursos humanos. A la transformación digital llegamos tarde, sí, ¿no? Un poquito, algunos. Vamos a hacer un acto de humildad. Llegamos un poquito tarde. Bueno,
sí, esto de lo digital, pero es que con los temas de sostenibilidad no nos lo podemos permitir. El rol de recursos humanos es absolutamente estratégico. Y eso es uno de los objetivos por lo que hemos hecho el informe. Han participado más de 17 empresas. Os las voy a poner simplemente, a ver si va. Siguiente, un segundito, aquí. Han participado... no, sí. Bueno, este es el comité que lo quería poner de relevancia. Siempre para nuestros informes contamos con alumnos, investigadores. En este caso, además, está aquí Maite, que por favor quiero que ha sido parte de parte del equipo que ha hecho los business case, y por favor quiero un aplauso para Maite. Que además ha venido de Barcelona y ha sido la persona que nos ha ayudado con los business case, y desde luego que ha sido un trabajazo enorme por parte de las empresas y por parte de Maite. Esto es un poco la estructura, os quería contar de lo que les hemos preguntado a las empresas. Ha habido una parte de sostenibilidad porque teníamos que contar el marco, o sea, qué estáis haciendo a nivel de sostenibilidad. Sí que es verdad que la tipología de empresas que han participado, al ser grandes empresas, son empresas que ya tienen un plan estratégico de sostenibilidad, que tienen comités de responsabilidad. Atención, todos los que quieran reinventarse, todo lo que está relacionado con posiciones de sostenibilidad, pues todas las empresas están nombrando un directora, que si no me riñen, de sostenibilidad. Pero nosotros en el estudio lo que nos interesaba es ver, dentro de las 4 grandes dimensiones de los recursos humanos, qué estáis haciendo para atraer el talento, qué estáis haciendo para formar a vuestro talento. Hay un proceso ahora mismo de reskilling y upskilling en las organizaciones brutal, y no solamente de competencias digitales. Eso ya estoy hablando casi del pasado. Tenemos la necesidad de formar a todos y cada uno de nuestros profesionales en todo lo que significa sostenibilidad, en todo lo que significa procesos de economía circular, de ODS, de transición energética, qué nuevos puestos de trabajo están generando. Y las empresas en el estudio, que lo compartiremos mañana, lo que nos han dicho es todo lo que están haciendo a nivel de formación, a nivel de selección. Hemos sacado un decálogo. ¿Por qué? Para mí los estudios, la parte de impacto que tenemos en la sociedad es fundamental. Sé que las grandes empresas hacéis los deberes fenomenal, ¿verdad? Todas hacemos los deberes, más o menos, bueno, tendremos alguna cosa, más o menos hacemos las cosas bien. Pero tenemos el deber, como escuela de negocios y como entidades, como Foro Inserta en clave de personas, de mostrar a aquellas, nuestro tejido empresarial son pymes. Todas las pymes que están todavía pensando en la transformación digital, de ayudarlas con acciones concretas, de cosas muy concretas que pueden hacer en ese proceso de transición energética y de sostenibilidad. Por eso, para mí, esto es la parte más importante del estudio, que una pequeña empresa pueda leer nuestro libro blanco y decir, voy a iniciar una formación, voy a iniciar este tipo de acciones. Para mí es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque además hemos intentado hacer una representación de todas las empresas, de todos los sectores. Estas son todas las empresas, las 17 empresas que han participado en el estudio, insisto, en colaboración con Enclave de Personas, en colaboración con Foro Inserta, Pascual y Alcampo y Bermutua vienen por la parte de Foro Inserta, el resto viene por Enclave de Personas, también ha participado una de las Big Four, Iguay, y distintos sectores son los que muestran. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un Repsol, un Iberdrola que impacta directamente, una Acciona que puede impactar directamente todos los procesos de transformación, de transición energética, como otra empresa, como puede ser tecnológica, como Microsoft o como Inditex, en todo lo que es la parte de la cadena de montaje. Fijaros, el tema de la economía circular, del fast food, del consumo rápido, nos afecta a todos.
Es que esto de la sostenibilidad afecta a todas las funciones y a todos los sectores, con lo cual es importantísimo estar ya alerta para ver lo que sucede. ¿Por qué elaboramos un decálogo? Y os lo voy a... Está en el estudio, pero para mí concentra, por así decirlo, gran parte de las conclusiones. A nivel de recursos humanos, lo que es importantísimo es que esto de la sostenibilidad no es algo de un departamento diferente. Me estoy acordando que decía el otro día nuestro decano Antonio, esto no de que cada uno echemos balones fuera. No, es que el tema de la sostenibilidad es un tema que nos afecta a todos, a todos. Y recursos humanos tenéis el activo más valioso, que son las personas, para concienciarlas. El otro día que hablaba con Alcampo, les decía, es que no vale con que el comité de dirección sepa cuál es la estrategia de sostenibilidad. Es que si yo voy a un supermercado, quiero que el pescatero y el carnicero me cuente de dónde viene la carne. Y a lo mejor yo, porque soy una generación de los 50+, pero os lo aseguro que mis hijos jóvenes lo van a preguntar. Entonces, pensando en la sostenibilidad de nuestro negocio, tenemos que hacerlo. Alinear desde ya las políticas y procedimientos de recursos humanos con el plan de sostenibilidad de la compañía. Mensaje para empresas que no han iniciado este proceso: crear un plan de sostenibilidad. Si lo tienes ya creado, alinear la estrategia. Concienciación de todos los stakeholders. Y esto es clarísimo, porque casi siempre de quién nos olvidamos, por favor, haciendo un acto de sinceridad, de los empleados. A los clientes se los podemos transmitir todas las acciones de sostenibilidad, pero hay veces que con los empleados nos olvidamos y es importantísimo. Los accionistas, los clientes, la sociedad está demandando esta parte de involucrar con un mismo mensaje a todos los stakeholders. Otro punto clave que hemos visto en las empresas, y que ese es, como digo yo, si hacéis una lista de los fáciles de cambiar, o sea, de los que no hay que hacer muchas cosas para cambiarlo. Muchas de las empresas que han participado en el informe y muchas de las empresas están cambiando la misión, visión, valores de la compañía, incluido el código ético. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una visión de sostenibilidad y no adaptarla a los valores. Insisto, las cosas que se hacen desde recursos humanos no solamente las hacemos por un tema de personas, sino también de negocio. Los candidatos os van a empezar a preguntar en la entrevista qué nivel de emisiones tenéis en vuestras empresas. Y si vuestros técnicos de recursos humanos no saben responderla, muchos de los candidatos no entrarán. Y esto es así, es un hecho que nosotros ya estamos viendo desde nuestra escuela de negocios. Redefinir, conjunto con el tercer punto del decálogo, es la parte de redefinir el propósito de la compañía y los valores. Se hace necesario un ejercicio de redefinición. Si yo os preguntara en cada una de las empresas qué es lo necesario para cambiar algo, cualquier cosa que tengáis, cualquier problema que tengáis, seguramente no solo es el presupuesto, no solamente son los accionistas, que también, ¿qué es? El estilo de liderazgo, el estilo de cómo se hacen las cosas, de la cultura. Y esos son los valores. Y es importante porque, además, la ética, los valores se muestran con el ejemplo. Con lo cual, si no tenemos un equipo de dirección, un estilo de liderazgo que muestre con los valores que se cree la sostenibilidad, no vamos a cambiar nada. Reflejar la estrategia de sostenibilidad en nuestra propuesta de valor para los candidatos, importantísima, pero no solamente para los candidatos, sino también para las personas. Anticiparse a las modificaciones a corto y medio plazo que va a producir el cambio climático. Sabéis que dentro de la estrategia de sostenibilidad muchas de las empresas solamente apuestan por lo verde. Es un gran error. O sea, concienciar o todas las acciones solamente relacionadas con el cambio medioambiental es un error, porque la parte social y la parte de governance va absolutamente ligado. Hay que hacerlo, pero tiene que estar integrado en la propuesta de valor.
ese anticiparse, otra de las cosas que nos han comentado varias de las empresas que han participado, que me ha parecido muy, muy interesante, son la creación de embajadores de la diversidad, que lo tenéis, ahora nos lo comentará Antonio de Airbus y me parece importantísimo. ¿Por qué? Perdón, de la diversidad, no de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque esa parte de contar qué se hace, teniendo personas individuales que sean esas figuras de embajadores, me parece interesantísimo. Siempre se dice que lo que no se mide no se puede gestionar, entonces igualmente tenemos que definir unos indicadores de sostenibilidad y hay ejemplos como Acciona, que estáis aquí, que incluso ha definido objetivos de desempeño relacionados con la sostenibilidad para todos sus managers. Y es muy duro. O sea, es muy duro porque va relacionado con el salario de las personas que están trabajando, muy duro en el sentido de que obligas al cumplimiento, pero es la forma de identificarlo y de medirlo. Casi todas las acciones de recursos humanos que han salido en el estudio, en el libro blanco, están relacionados con 2 de los ODS. Todo lo relacionado con el ODS 3 de diversidad e inclusión. De diversidad, inclusión la añado yo, pero de diversidad y con el objetivo que a nosotros nos honra como Escuela de Negocios 5, que es el de educación de calidad. La incorporación de iniciativas de diferente cualificación para las empresas para al final lograr el mejor talento. Y el 10, que no por ser el último para mí es el más importante y por el cual no estaríamos aquí, es de la necesidad imperiosa de lograr alianzas para conseguir los objetivos. Creo que no estamos en una época, por muy diferentes motivos, de tener competidores, estamos en una época de colaborar para conseguir esos objetivos. ¿Para quién? Para todos los stakeholders, para una sociedad mejor, para unos empleados que se queden y estén con nosotros mejor, para la sociedad, para los accionistas, para todos. Termino con un concepto que para mí es fundamental: solidaridad generacional. ¿Qué planeta queremos dejar a las futuras generaciones? Muchísimas gracias y doy paso a la mesa, que si no me quemo el tiempo. Gracias. Bueno, vamos a dar paso. Queríamos que la presentación, aunque en el informe están todos los, en el libro blanco podéis consultar todos los business case de las empresas que han participado, con todas las preguntas a las que habéis respondido, detallado todas las acciones que hacéis, pero a mí sí que me gustaría, tengo, bueno, la enorme suerte, tengo a José de Iberdrola, a Luis de Altadis, a Antonio de Airbus, sectores diferentes que están abordando ahora mismo un tema que es trascendental para ellos. Yo creo que, bueno, claro, Iberdrola, Airbus, con Antonio lo hablábamos, ¿no? Hay candidatos que a lo mejor dicen, el tema de la aviación a lo mejor genera muchas emisiones, ¿no? No tantas, ¿eh? Parece... menos que... Y menos, no hay nadie de aviación aquí, pero bueno, no tantas, ¿eh? Y cada vez menos. Y cada vez menos. Entonces, yo creo que hay muchas, y en el estudio yo también he descubierto muchas fake news y muchas buenas prácticas, y me ha encantado que compartáis desde recursos humanos. A mí me gustaría que destacarais a lo mejor de todo lo que habéis señalado en el informe, de las acciones de formación, de las acciones de lo de los embajadores de diversidad, alguna acción que hayáis destacado que os merezca comentar. Os dejo así, Viali. Yo por una cosa que has dicho que me gusta mucho y cedo a tanto Antonio como José Ángel el contar alguna cosa más concreta. Yo creo que has hecho una de las aperturas, como siempre hace Pilar, impecable. Es decir, esto no va solo de algo verde. O sea, si alguien pensaba que la sostenibilidad era solo medir CO2 o temas medioambientales, se ha equivocado. Entonces, yo creo que por lo que está pasando en el mundo, por lo que ha pasado hace muy poco, los temas de sostenibilidad hablan de una forma de hacer las cosas
que va a perdurar en el tiempo y cómo se van a dejar hechas. Entonces, una de las cosas que decía Pilar, que yo creo que lo bonito de leer muchas de las prácticas que vais a poder ver en el libro, es la mayoría de las empresas estamos redefiniendo y repensando para qué estamos aquí. Y eso es tremendamente poderoso. ¿Por qué? Pues porque vuelves, yo tengo la suerte de estar en una empresa que lleva operando 300 y pico años. Entonces, o bien o mal, algo hemos sabido hacer para perdurar con empleados, clientes o consumidores. Entonces, yo creo que es un momento de reflexión fortísimo de lo que está pasando en los últimos años y hacia dónde se mueven las cosas. Y yo creo que la mayoría, a mí me ha dado alegría ver que no somos los únicos que estamos redefiniendo el para qué estamos aquí y cómo lo queremos hacer. Entonces, cuando alguien piensa en el valor o no valor de recursos humanos que decía Pilar, claro, no son solo las personas como empleados, es en cómo opera una organización. Y el cómo opera la organización, cómo se comporta una organización, evidentemente que es el conjunto de personas. Pero eso es lo que perdura y cómo perdura en el ámbito en que cada uno podemos competir. Otra de las cosas que marcaba Pilar, yo creo que la otra gran ventaja, las compañías son un agente para homogeneizar en el mundo. Entonces, y yo lo explico en algún otro foro, la mayoría de las empresas multinacionales queremos operar de una determinada manera en todo el mundo. Y eso es tremendamente potente porque es muy capilar y cuando uno se comporta de manera ética o determinados valores, lo intenta hacer en todo el mundo, independiente del signo, color o forma en que está cada uno de los países o regiones donde opera. Entonces, no solo lo que uno escribe o cómo opera una empresa que a lo mejor parece que opera así en Madrid, es que intentamos que se opere o que la gente y nuestros stakeholders tengan esa forma de trabajar o de comportarse en todo el globo, que es aún más poderoso de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Yo era solo por enmarcar, ¿no? Porque luego al final parece que... Pero es mucho más profundo que pensar los objetivos de reducciones de CO2 cuando tenemos muchos, ¿no? Es aún más profundo, ¿no? Yo, por alusiones, ¿no? Por alusión del combustible. Por alusiones. No, bueno, por una parte apostillar totalmente lo que dice Luis, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad tiene una parte importante que es el medio ambiente y que se ha incorporado dentro de la sostenibilidad de las compañías, pero la sostenibilidad per se implica que esa empresa se va a sostener y a mantener en el tiempo, ¿no? Con lo cual hay muchos elementos que quizás antes... y que va mucho más allá de la mera cuenta de resultados, pero que ahora en este nuevo marco se está probando que también tiene un impacto en esa cuenta de resultados y en ese mantenimiento y en esa continuidad de las operaciones de la compañía, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito pues, de trabajo con proveedores, que alguna vez lo has comentado tú, Luis, en todo el mundo, ¿no? En cómo se toman decisiones. Es decir, nosotros venimos de, como muchas otras empresas, de pasar una situación enormemente complicada por el sector en el que estamos y el cómo se ha gestionado una situación de una crisis en la cual hubo una necesidad de ajustar nuestro volumen a las demandas de nuestros clientes, el cómo se hace de tal manera a que no impactemos negativamente en la sociedad, no impactemos negativamente en nuestros empleados o de la manera menos negativa posible o el menor impacto posible, eso también es sostenibilidad, ¿no? A nosotros obviamente nos toca muy de cerca toda la cuestión de emisiones, ¿no? Aun y cuando creo que, si no recuerdo mal, las emisiones de todo el sector aeroespacial o de todo el sector aeronáutico solo suponen el 2% del total de emisiones mundiales, ¿no? Con lo cual es un porcentaje minúsculo, por eso decía antes de manera quizá vehemente, que no tanto, ¿no? Pero es que además yo creo que toda esta discusión acerca de sostenibilidad nos da un marco de referencia y muchas prácticas que se venían haciendo por compañías se encuadran en ese ámbito de sostenibilidad, ¿no? Es decir, la forma de trabajar de determinada, la forma de tomar decisiones de determinadas compañías, porque antes se tomaban en función de pues una determinada dirección, una determinada liderazgo que podía haber en un caso concreto, pues ahora tienden a estandarizarse y a extenderse en las compañías, incluso en toda la cadena de suministro, ¿no? Con lo cual yo creo que ese marco de referencia y esa posibilidad de comparación y de compartir prácticas con otras compañías es muy importante, ¿no? Nosotros obviamente que tenemos unos objetivos ambiciosos en el ámbito de emisiones y uno, por ejemplo, es el que en el 2035 tengamos un avión de cero emisiones.
¿Quién se monta en ese avión? Todos vosotros, conmigo a la cabeza. Lo estoy apuntando y queda grabado. Y se está trabajando, obviamente, en cuál va a ser el método de propulsión de ese avión, y todo apunta a que probablemente vaya a estar basado en el hidrógeno, ¿no? Pero es que ya venimos trabajando en todo eso. ¿Por qué? Porque, y lo has comentado tú antes, Pilar, lo que es bueno en algún caso para el cliente es bueno para muchos, voy a utilizar la palabra en inglés, stakeholders. Y uno de los elementos en los cuales ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo por parte de la compañía es en cómo reducir el consumo de energía. Y eso pues se consigue pues a través de aviones desde un punto de vista más eficiente en general y en concreto desde un punto de vista aerodinámico, desde un punto de vista de peso. Nosotros ahora mismo tenemos aviones que se venden a aerolíneas que disminuyen el consumo de combustibles en un 25%. Pero también estamos trabajando ya en que nuestros aviones puedan llevar ¿cómo se llama? Fuel sostenible, combustible sostenible, que está basado en aceite. Entonces, yo creo que todo eso, el marco de sostenibilidad da un marco de referencia donde una serie de iniciativas se pueden incluir y que van mucho más allá de lo verde. Luego ya, si queréis, podemos hablar toda la cuestión de derechos humanos, toda la cuestión de inclusión y diversidad, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Bueno, pues oye, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a AI Business School. La verdad es que cuando estabas haciendo la introducción, yo tengo que decir que el informe que lo recibimos ayer, me lo he tenido que leer un poco en diagonal, pero porque son casi 300 páginas. Vamos a ver, es verdad que en la última parte habla de empresas, hay 5 páginas o 6 por empresa. Me he saltado las que no son de Iberdrola, pero ya me las leeré con calma para aprender, pero por lo menos quería saber lo que se decía ahí de Iberdrola, ¿no? Pero sí es verdad que es un documento que creo que está muy bien, y tengo que darle la enhorabuena, porque creo que es un documento muy bueno, muy serio. Hay muchos documentos de sostenibilidad y bueno, pues, yo creo que este es aunque yo no soy un experto en sostenibilidad, es el más serio que he leído, y mientras hablabas estaba pensando, por cierto, he dicho una cosa que alguien de Acciona quería contratar ingenieros que piensan. Yo soy ingeniero, yo a veces también pienso de vez en cuando, ¿no? O sea, supongo que no lo habrías dicho con esa intención, pero hay algunos que no piensan, pero eso también tengo que decirlo. Pero sí es verdad que hay una cosa, sí os tengo que decir que hay una cosa que creo que es muy importante, y es que la sostenibilidad, cada vez tiene más importancia. De hecho, la sostenibilidad como tal, yo al final termino no sabiendo muy bien lo que es, pero está metida en el mundo de ESG, y hasta tal punto es importante que ahora ya no hay solo Capital Markets Day o reuniones con inversores sobre temas financieros, que ha sido bastante tradicional. Ahora hay un peso cada vez más importante, incluso tienes que hacer días específicos para explicar a los inversores cuál es tu posición en temas de G, y ahora algunos incluso le llaman más F, que es la parte más financiera, ¿no? Vale, es decir, vamos a ver, Iberdrola lleva mucho tiempo metido en eso. Yo llevo en Iberdrola 10 años nada más, bueno, 11. Y la verdad es que cuando nosotros invertíamos en energías renovables, pues, éramos bichos raros, ¿no? O sea, aquí yo me acuerdo cuando empecé que fui durante muchos años financiero, luego director técnico de renovables y luego he terminado en recursos humanos. A veces me pregunto cómo he terminado aquí, pero bueno, pero en cualquier caso es un mundo apasionante, ¿eh? No es ninguna crítica velada ni nada por el estilo. Pero sí se discutía mucho sobre temas técnicos del mundo de la sostenibilidad, de las emisiones y tal. Hoy no se discute tanto sobre temas técnicos, sino sobre 3 aspectos, que son cómo es la cultura de una organización, cómo es la organización en sí, cómo son los empleados, ¿no? Y eso a la hora de... Y luego todo eso deriva en muchas cosas. Deriva cómo tratas a tus clientes y cómo tratas a tus proveedores. Entonces, yo cuando hablo de cultura digo, hombre, en la cultura nosotros tenemos criterios muy concretos sobre sostenibilidad. Cosas, pero muy concretas, hasta el punto de que desde la alta dirección hacia abajo todos tenemos objetivos de sostenibilidad, pero objetivos muy concretos, es decir, que van no solo a nuestro variable anual, sino van a nuestro incentivo a largo plazo. Nosotros en la estructura retributiva, pues, como sabéis, hay fijo, variable y variable a largo plazo. Entonces, en las 2 partes de la parte que es más variable, hay objetivos de eso, ¿no?
Segundo, desde el punto de vista de organización, toda la organización tiene determinados aspectos de sostenibilidad que tiene que seguir. O sea, yo cuando me hicisteis la pregunta antes sobre dónde se enfoca más la sostenibilidad, dónde tiene más peso la sostenibilidad, pues yo casi os diría, rápido en todos. yo casi os diría que en todos, o sea, y probablemente donde menos la tenga es en recursos humanos, ¿no? Porque yo creo que recursos humanos, la gente, es decir, el activo de recursos humanos no es la gente, o sea, la gente es el activo de cada uno de los departamentos. En recursos humanos gestionamos una serie de cosas, pero lo que es importante es que los managers de cada organización tengan y eso os puedo decir que lleva años. O sea, meter una cultura de sostenibilidad en una organización no es fácil. O sea, nosotros que empezamos con esto, o sea, tenemos un presidente que se le metió en la cabeza que las renovables era el futuro, y en su momento no es una empresa local relativamente pequeña, más pequeña que Endesa, que estábamos aquí en España básicamente. Hoy somos la mayor utility de Europa en capitalización de mercado, ¿no? Y la tercera del mundo. Entonces, eso se ha hecho, por eso que la sostenibilidad es rentable. O sea, es rentable. O sea, invirtiendo o gestionando una compañía, y efectivamente no solo es un tema verde, también, pero no solo, pues es importante. Y luego los empleados. Los empleados llega un momento que lo tienen que vivir. Y una de las cosas, para terminar, con que preguntabas antes ejemplos de... Nosotros una de las cosas que probablemente es más orgulloso que nos sentimos, y que hace poco en una reunión de estas también yo comenté, y luego la gente cuando me decía, pues no sabía, es nosotros tenemos un plan de voluntariado de los empleados, en los que de los 9.000 empleados de España, voy a hablar de España, aunque a nivel mundial somos 40.000 y yo trabajo mucho con los de Estados Unidos, podemos hablar en algún momento dónde más guerra dan, si es en Estados Unidos, en Brasil o aquí, pero bueno, me voy a centrar en España. Y en España, de los 9.000 empleados, 6.500 están apuntados a prácticas de voluntariado, ¿no? Que las prácticas de voluntariado son de muchas cosas, ¿no? Ahora estamos centrados en lo de Ucrania, pero en un momento dado nos estamos centrando en limpiar bosques, en hacer cuidados de aves en peligro de extinción. Y curiosamente llegan los fines de semana y de media aproximadamente unas 1.000-1.500 personas se dedican a este tipo de actividades, lo cual es una cosa que es realmente sorprendente. Entonces, quiero decir que esto, cuando lo hablas desde la cultura, lo estableces en la organización, al final termina calando en los empleados. Y luego termina calando también entre los clientes y los proveedores. Nosotros, por ejemplo, para trabajar con un proveedor, ¿vale?, tenemos como objetivo que el 70% de nuestros proveedores cumplan determinados requisitos de ESG, y si no, no trabajamos con ellos. Y entonces, eso al final es una especie de capacidad tractora, porque claro, nosotros compramos al año, como grupo, unos 12.000 millones de euros. En compras al año tenemos unos 12-13.000 millones de euros. Airbus como grupo obviamente tiene mucho más, pero nosotros en equipamiento, en tal, compramos 12.000 millones. Claro, eso hace que para muchas empresas y proveedores hagan lo que sea por poder entrar en ese grupo, ¿no? Porque, claro, no es una cantidad menor, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues de alguna forma estamos transformando nosotros los empleados, los clientes, pero también los proveedores. Pero claro, eso se puso en marcha hace pues 12 años. Nosotros tenemos un plan de movilidad sostenible desde el año 2016. Es decir, en el año 2016 nadie tenía esto como tal, ¿no? O sea, un plan integral de movilidad sostenible, donde hablábamos del alcance 2 y del alcance 3, es decir, los edificios, de un montón de temas que estaban y que en realidad nadie, pero que lleva tiempo. O sea, si esto, cuando yo hablo con las pymes o tengo una relación con una pyme, le digo, oye, tienes que empezar a hacerlo. Porque no solo porque si quieres trabajar con nosotros a nivel de proveedores tienes que hacerlo, sino porque a medio plazo es fundamental, ¿no? Y bueno, pues eso son un poco como nosotros en Iberdrola vemos que, hombre, tiene mucho de verde, nuestro logo es verde, como veis mi corbata es verde, pero no solo es un mundo verde, o sea, hay muchas otras cosas alrededor de la sostenibilidad que calan en la organización, y que eso es lo más importante. Hay una parte que habéis mencionado y que yo creo que sería bueno, a lo mejor, una última pregunta, y además, si quiere alguna persona intervenir, que hay personas de las empresas que han participado. En una parte del informe hemos hecho un listado, le preguntábamos a las empresas qué posiciones son las que están más demandando relacionadas con temas de sostenibilidad. Dejadme un minuto
que os las lea. Así no os voy a leer todas, ¿eh? En el informe podéis encontrar todas. Auditores de sostenibilidad, consultores de movilidad, especialistas en educación ambiental, experto en biocombustibles, experto en cero emisiones, esas parece que nos suenan más, experto en movilidad, otro de los sectores que es clave en movilidad eléctrica, sostenibilidad ambiental, formadores en reciclaje y circularidad. Esta es una de las que más me gusta. Gestor cultural especializado en sostenibilidad. Si yo os preguntara a cada uno de vosotros cómo hacemos la job description, o sea, las descripciones de puesto, y claro, eso es luego lo que nos llega a nosotros para formar a nuestros alumnos. ¿Son conocimientos específicos de sostenibilidad, de verde, de esa parte más verde, o se necesita esa combinación? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué es lo que estáis demandando y no encontráis en el mercado? Esta es difícil, ¿eh? Pues la pregunta es de nota. Yo diría dos cosas. La primera, evidentemente hay posiciones nuevas, porque hay necesidades nuevas y de temas nuevos. Se ha abierto una oportunidad, y yo, aprovechando que estamos además en una escuela, hay una oportunidad tremenda de profesiones que no existían. Entonces, a mí, que como buen economista me gusta decir, es hay menos gente trabajando en esto. Entonces, si alguno tiene interés en colocarse rápido, ¿no? Pues es verdad que hay posiciones que no existían y la competencia va a ser menor. Pero yo creo que hay una cosa que, contestando a la pregunta, creo que hay cosas que son transversales. Y creo que hay una parte de en cómo se trabaja en la concienciación general que va a ser transversal a muchas posiciones. Evidentemente, un gestor de residuos es muy específico. Pero a mí, una de las que salía, que a nosotros además nos está dando guerra en particular, son los auditores de sostenibilidad. Entonces, eso técnicamente es un rol o es una reconversión de un rol que existía antes y le vas haciendo otros complementos. Entonces, yo aparte de los que hay muy evidentes y en sectores muy evidentes, seguro que todos tenemos, diría hay competencias generales que hay que ir adecuando a muchas posiciones. O sea, no es solo una parte técnica de un ingeniero agro o aeronáutico. Creo que hay muchas competencias que van a ir transversales a muchas más posiciones. Totalmente de acuerdo, Luis. Yo creo que ahí se hablaba, por ejemplo, ingeniero en cero emisiones o ingeniero no me acuerdo del otro, ¿no? Al final sí que es necesario, y yo creo que eso también es importante. Tú hacías referencia, Pilar, al principio a la conexión entre empresa-universidad, ¿no? O empresa-escuela, ¿no? O educación y empresa. Yo creo que es muy importante de cara a profesiones de futuro imbricar esas competencias específicas relacionadas a esa visión un poquito más amplia o que va un poco más allá en una disciplina técnica y que pueda entrar a trabajar o que sea necesario que entre a trabajar en un determinado ámbito, ¿no? Al final, un ingeniero aeronáutico va a ser un ingeniero aeronáutico, especialista en motores pues va a ser especialista en motores, que además de eso necesite una serie de competencias concretas en elementos de propulsión sostenible también. Y será importante que esa competencia esté ahí, ¿no? Lo que hacía referencia a Luis a que hubiera funciones transversales que tuvieran esa componente, yo creo que es parte de la cultura que ha comentado antes José Ángel, ¿no? Él hacía referencia a los voluntarios y tú lo has comentado antes también. En nuestra compañía tenemos muchos voluntarios, no solo para colaborar con la fundación que tiene el Grupo Airbus, sino también incluso pues, para diseminar determinadas prácticas dentro de la organización, ¿no? Entonces tenemos voluntarios en el ámbito de sostenibilidad, pues que son personas en las distintas funciones que lo que hacen es generar una conciencia, un interés en esa determinada materia y también diseminar conocimiento, porque están sujetos a formación y obviamente pues hay una serie de actividades para que adquieran una serie de competencias y la puedan luego diseminar dentro de la organización, ¿no? Hay acciones concretas dentro de la organización como pueden ser, por ejemplo, y que están relacionadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser, por ejemplo, actividades, lo que nosotros llamamos la Semana del Descubrimiento de la Ciencia, que es actividades que se hacen con
institutos, en algunas zonas desfavorecidas, en los cuales pues, intentamos orientar pues, a jóvenes en segundo o tercero de eso para que puedan elegir pues, su carrera y para que puedan adquirir incluso una serie de competencias, ¿no? Nuestros empleados y las personas que son voluntarias en ese ámbito hacen referencia a que es el mejor programa de desarrollo profesional y personal que han experimentado dentro de la organización. Entonces, toda esa serie de capacidades y de competencias que son transversales y que afecta aquí, por ejemplo, a voluntarios, que puede ser un ingeniero, que puede ser un operario, que puede ser una persona del área de finanzas, que puede ser una persona con un rol de manager, sí que son claves desde el punto de vista de tener esa sensibilidad especial y a contribuir a diseminarlo dentro de la compañía, ¿no? Si luego nos metemos, por ejemplo, en ámbitos como pueden ser toda la parte de diversidad, pues bueno, puede haber también a lo mejor unas determinadas competencias concretas, la parte sobre todo de integridad y de gobernanza de acuerdo con códigos de conducta que prácticamente pues me imagino que todas nuestras compañías tendremos y demás, pues ahí sí que a lo mejor necesita un conocimiento técnico más específico, ¿no? Pero yo estoy seguro que si entramos a la job description, tal y como tú comentabas, van a ser job description al uso, pero con una componente en cuanto a actitudes, a competencias y a enfoque de esa determinada posición desde un punto de vista mucho más amplio que vaya mucho más allá de la actividad técnica que esa persona tiene que desarrollar. Le voy a hacer una última pregunta a José Ángel, que ya me está mirando mal. Si queréis dejamos de grabar. Una pregunta un poco comprometida. ¿Has notado en los últimos 10 años que estás en la función, una empresa como Iberdrola, con gran marca a nivel reputacional para candidatos, marca tractora, marca Best Place to Work, algún cambio en candidatos que no es que no quieran trabajar allí, más rotación, más... Bueno, no sé si comprometida, pero es delicada. No, y me puedes contestar. No, te contesto, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver, Iberdrola ha sido siempre una empresa muy tractora de talento. De hecho, en las encuestas de Merco aparece como la tercera, cuarta empresa preferida para trabajar. Siempre estamos ahí, Inditex, nosotros y otras dos, ¿no? Airbus también aparece por ahí. Y entonces, sí tengo que reconoceros una cosa. O sea, a mí muchas veces me dicen cuando estamos los lunes tenemos el comité de dirección, ¿no? Entonces, una de las cosas que muchas veces salen los lunes, la gente, los directores de algunos negocios se sorprenden y dicen, claro, es que antes no teníamos este problema de que la gente no quisiera trabajar en Iberdrola o quisiera irse de Iberdrola, ¿vale? Yo siempre digo, bueno, vamos a poner el problema en contexto, porque claro, tener una rotación de un 0,5 pasar a tener una rotación de un 2%, bueno, tampoco es para tirarse por la ventana, ¿no? Pero sí es verdad que hay, bueno, pues oye, otro tipo de profesionales que buscan otro tipo de cosas. Y probablemente nosotros, como las empresas grandes, tenemos habitualmente un problema de flexibilidad y de agilidad. Eso es así. O sea, y lo que tenemos es uno de los grandes retos de recursos humanos, entre otros muchos, es ser capaces de una empresa de un tamaño relevante, con presencia multinacional y con presencia en muchos sitios, ser capaz de ofrecer a la gente la posibilidad de trabajar en distintos proyectos a lo largo de una carrera profesional, que tampoco te creas que estén panchando en 10 años vista, ¿no? O sea, lo que dicen es, oye, yo entro aquí, quiero una carrera, no una carrera profesional, quiero ver la posibilidad, pero que lo entiendo, ¿eh? Yo sí cuando tengo 26 años no estoy pensando dónde voy a llegar, estoy pensando, oye, voy a ver si encuentro retos en mi desarrollo profesional y cosas que me interesa hacer. Eso, si no tenemos una organización ágil, flexible, que sea capaz de proporcionar a esta gente las posibilidades de... Pues sí, llega un momento que esta gente pues nota... Y eso es un gran reto. Nosotros en las encuestas de clima lo que vemos es que a partir del cuarto año la gente entra con gran ímpetu y a partir del cuarto año mantener ese ímpetu es complicado. Cuarto, quinto año, ¿no? O sea, eso lo vemos en las curvas que vemos cuando hacemos encuestas de clima súper sofisticadas, pues vemos eso, ¿no? Y eso es un gran reto. Entonces, no es tanto que nos cueste encontrar a gente, hay matices, es decir, nos cuesta encontrar a gente buena en el mundo de offshore. El mundo de offshore es un mundo muy técnico,
apasionante, pero muy técnico, y entonces ahí hay la rotación, es un mundo que está creciendo y la rotación es alta, ¿no? Es alta, pero estamos hablando altas de niveles del 8%, o sea que no es... pero en general es muy alta para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, en general nosotros no tenemos problema en encontrar a la gente que necesitamos, a la gente, hay perfiles de estos, por ejemplo, hay mundos en este momento muy interesantes para una compañía como nosotros, temas de movilidad, hay gente que realmente manda currículums y quiere entrar en ese mundo cuando en realidad ves su perfil es que no encaja para nada, ¿no? Es gente que no... Pero bueno, gente de offshore, en el mundo de offshore también, todo el mundo de hidrógeno verde. Hidrógeno verde. Claro, el hidrógeno se habla mucho, pero Claro. hay muchos tipos de hidrógeno, ¿no? Eso no es un tema de debate ahora, pero... Entonces, no nos cuesta encontrar a la gente, pero sí tenemos que ser algo más, digamos, ágiles o rompedores a la hora de hacer que la gente se mantenga comprometida con la organización más tiempo, porque contratar a una persona y, claro, me han llegado a decir muchas veces, ya, pues que joder, tenemos que hacer una persona interna, formarla para no sé qué, porque si cogemos uno de fuera, a los 3 años se nos va. Hombre, lo que tenemos que hacer es que no se nos vaya, ¿vale? Y lo que tenemos que plantearnos es cómo hacer eso para que no se nos vaya, pero no te lo discuto, sí, o sea, nosotros somos una empresa muy acostumbrada a que la gente entraba, sigue siendo así, el nombre de Iberdrola es en España muy potente, lo es en Escocia, como Scottish Power, lo es en Brasil, no lo es tanto en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un buen nombre, pero evidentemente en Estados Unidos somos minúsculos, ¿no? Comparado con, o sea, tenemos 8.000 empleados en Estados Unidos, solo presencia en muchos estados, pero ciertamente en Estados Unidos es un país... Entonces sí, eso es una pregunta interesante y desde luego es un gran reto, ¿eh? Pues voy a abrir un pequeño turno de preguntas, que ya vamos con el tiempo, y de todas formas, antes de abrir el turno de preguntas, quiero agradecerles. Ellos pueden confirmar que las preguntas de esta mesa no estaban pautadas. Agradezco enormemente la sinceridad y la honestidad, porque yo creo que es muy valorado a la hora de la gente que nos escucha realmente exponer no solo lo bien lo que hacemos maravillosamente en las empresas, las cosas, sino sobre todo los retos a los que nos enfrentamos. Así que lo primero, de verdad, un aplauso para vosotros, que no tenían falta. Están aquí Mapfre, Foro Inserta, Ibermutua, empresas que han participado. ¿Alguna pregunta? Acciona. Bueno, Carolina, que también la tengo que dar las gracias, que ha colaborado con nosotros muchísimo para hacer este informe posible. ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, algo que destacar? Yo voy a aclarar primero lo de los ingenieros, ¿no? Por alusión. Me van a matar, es la de la reflexión. Tú eres la de que los ingenieros no pensamos. Sí. Es que no lo he completado. Es que no lo he explicado bien. Yo lo que dije es que los ingenieros, a partir de ahora, no era suficiente con saber cómo construir un puente que uniera dos lados de un río. Que a partir de ahora un puente tiene que hacer muchas más cosas que simplemente conectar dos lados del río. Tiene que ser una infraestructura que genere un impacto positivo en el planeta, y para eso hay que comprender las conexiones de ese puente y todas las implicaciones que tiene desde un punto de vista social, medioambiental, etc. Esa era mi reflexión, que no era suficiente con ser ingeniero. Estoy de acuerdo contigo. Claro, yo creo que el mundo cada vez es más complicado y la gente tiene que ser más completa, ¿no? Y no te lo voy a discutir, es decir, mi hijo que estudió, ha hecho ingeniería aeroespacial, yo siempre le digo arte, música, pintura, creo que hay que formarse, filosofía, por ejemplo. Filosofía, a mí me miran raro, a mí la filosofía, yo estoy en ingeniería, a mí la filosofía en el colegio me apasionaba y todavía leo cosas de filosofía. Claro, mi hijo me dice, pero tú estás loco. O sea, entonces, bueno, ese tipo de cosas yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que pensar es bueno en todos los ámbitos de la vida. Y hombre, yo que vivo con muchos ingenieros muchas horas al día, pues, hombre, no te voy a quitar totalmente la razón de que alguno pensar no piensa. saben, es verdad que saben mucho y saben mucho de cosas,
pero pensar, pues, bueno, Donde tampoco quería generalicemos. enfocar la pregunta era porque uno de los elementos que estamos analizando y viendo con todo el equipo de Carlos es una de las capacidades que va a tener que tener el futuro líder, que es el vivir en la complejidad, el ser capaz de sobrevivir en esa complejidad de cantidad de cosas, de información y gestionarla adecuadamente. No sé si vosotros habéis visto ese cambio de cómo esa complejidad y esa aceleración está acelerando, ¿no? Yo te lo voy a contestar con algo. El que no haya visto el incremento de los problemas de salud mental no ha cuadrado cómo esa complejidad está entrando en el mundo laboral. O sea, la gente nos agobiamos mucho más porque no tenemos certeza de las cosas, porque nos apresumbra la cantidad de problemas a la vez que pasan, donde además la mayoría se mezclan entre lo personal y lo laboral. Entonces, yo por darle respuesta a algo que es evidente y obvio, yo creo que en todas las organizaciones, la hipercomplexidad que llaman ahora, que ha provocado se desaten problemas de bienestar emocional o de salud mental. Entonces, yo lo hemos detectado quizá en estos años de pandemia. Yo creo que ya estaba, quizá no tan visibilizado, tan normalizado, o había mucho más tabú. Yo creo que lo hay, y lo que además lo hace quizá más fácil para trabajar, como muchas cosas, es cuando uno se da cuenta que tienes un problema y tienes que poder trabajarlo, ¿no? Pero yo creo que en todas las organizaciones, de las que estamos nosotros o del think tank, creo que todos hemos puesto un punto en algunos de los estudios que hemos también participado de intentar ver de qué manera refocalizar el tema de bienestar emocional. Yo por añadir al comentario de Luis, obviamente tenemos una cantidad ingente, y tú lo comentabas, ¿no? A la hora de hacer un puente, tener en consideración una cantidad de variables que en algunos casos además serán contradictorias, opuestas. Cuando tratas una, pues probablemente impacte negativamente la otra, ¿no? Yo creo que hay dos elementos también a comentar, ¿no? Uno es el impacto de la digitalización, es decir, hablamos de la digitalización, la agilidad, etcétera, etcétera. Hoy día lo que se está haciendo es cómo llegar a acuerdos de desconexión digital, y en nuestro caso estamos trabajando en eso, ¿no? Probablemente lo firmaremos en los próximos días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, al final no solo es la cantidad de variables a tener en cuenta, sino el número de variables y cómo la conexión digital multiplica esas variables, los canales de información. Yo siempre digo, yo antes era una persona relativamente estructurada. Hoy día es casi imposible. Es decir, hoy día tienes distintos canales de comunicación, tienes el WhatsApp, tienes el chat del trabajo, tienes el teléfono, tienes el SMS, tienes el email, tienes la intranet, tienes todo, y al final eso genera una situación de ansiedad que yo creo que sí que es muy importante cómo gestionarlo. Y se ven los niños. Yo egoístamente tengo hijos, José Ángel hablaba del suyo, yo tengo dos niños con mucha menos edad que la de José Ángel, y te das cuenta el nivel de atracción que los equipos digitales le trae, y casi que los absorbe y los extrae de la realidad. O sea, lo de leer filosofía o arte o música casi que es ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tienen todo al alcance de la mano, ¿no? Para mí hay un elemento importante en las organizaciones que debe de ayudar y debe de contribuir a reposicionarse, ¿no? Que es el propósito de las organizaciones. Se hablaba antes acerca de tener un propósito, ¿no? Y sobre todo el autopreguntarse, ¿no? Lo que decías, ¿no? El pensar, oye, ¿esto para qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿No? Y realmente el que pongamos todo a la luz de ese propósito, de unos valores que seguro todas nuestras organizaciones tenemos, de una serie de objetivos concretos en el año, eso yo creo que ayuda a canalizar esa situación de ansiedad o de estrés o de exceso de información o de variables diversas y contradictorias, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Yo, si me permitís, añadiría una cosa muy breve, ¿no? O sea, yo creo que el tipo de gestores o de managers que se requieren hoy no tienen nada que ver con lo que se requerían hace años. O sea, no necesariamente el equipo directivo que ha llevado una compañía a una situación de mejora o de éxito sirve para el futuro, ¿no? O sea, no necesariamente así. Yo creo que en los managers también tenemos que
enseñarles, o tenemos que todos asumir entre todos que no tenemos por qué saber de todo. O sea, en el mundo este tan complicado es imposible tenerlo todo bajo control, porque todo es cambiante constantemente. Entonces no pasa nada por decir, oye, es que no lo sé. Lo importante es tener una estructura y una cultura que fomente ese tipo de enfoque y de colaboración. Entonces, ese director que es, oye, su área y un silo y no se mueve de ahí, y sí, que sabe mucho de eso y tal, no es el tipo directivo que necesitas en el futuro. Y eso, bueno, pues hombre, yo no lo voy a decir, en todas las organizaciones existe ese directivo. Bueno, es más, o sea, yo creo que es el habitual. Pero si no, siempre queda un recurso, que hay un libro de Pilar maravilloso para los que no lo hayan leído, que yo le recomiendo muchas veces a managers, a compañeros, porque el título es súper sugerente. Yo no sé si lo habéis conseguido o lo habéis leído, es te van a despedir y lo sabes. Entonces, si alguno está agobiado o está, pues que se lea el libro de Pilar, que le va a dar mucha luz y le va a dar mucha tranquilidad también. Sí, no, Esto tampoco está. Es así, o sea, bueno, en fin. Fenomenal. Vamos a ir cerrando, que son casi las 8 de la tarde, parece que ya se ha ido la tormenta. Entonces, por alusiones creo, y por cerrar esta mesa, creo que si es algo nos ha enseñado el libro blanco y todo lo que llevamos, es la capacidad de anticipación. Y para eso necesitamos una de las competencias críticas, que es el pensamiento crítico, saber pensar. El otro día estaba bueno, no voy a decir la empresa, estaba con una empresa y me decían, Pilar, bueno, pues si viene el cambio climático, tenemos unos supermercados y entonces los tendremos que acondicionar, porque claro, tenemos que cambiar. Entonces me les quedé mirando y digo, estáis equivocados. Así dice, perdona, o sea, tenemos que poner placas solares, los sistemas de refrigeración. Digo, yo creo que estáis equivocados. Me decían, ¿por qué? Digo, piensa. Antes de tomar una decisión, piensa, pero sobre todo piensa en los hábitos de consumo, no míos, sino de la generación que viene. ¿Quién va a ir a un supermercado físicamente a comprar? O sea, vas a hacer una gran inversión cuando los hábitos de consumo han cambiado. Entonces, yo creo que parte de la conclusión es que la sostenibilidad lo que nos tiene o lo que nos da es esa capacidad de pensar no solamente acciones en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, y la necesidad fundamental, lo habéis apuntado, el estilo de liderazgo. Me ha encantado tu reflexión y tu honestidad de decir, una cosa es lo que tenemos y una cosa es lo que nos gustaría tener a todos en las organizaciones, pero solamente se puede hacer un cambio con un cambio de propósito, de cultura y de valores. Muchísimas gracias a todos.